Pogo, el payaso asesino que anticipó a Pennywise. El payaso It, el Joker, el insolente Krusty, los payasos asesinos del espacio exterior, Fofó, los payasos que lloran en los cuadros. Los motivos para sufrir coulrofobia son múltiples y variados. Pero si hay que buscar un culpable, un pecador original, un demiurgo, el dedo acusador solo puede detenerse en John Wayne Gacy, el asesino en serie que masacró 33 niños en la década de los 70 en Estados Unidos y, en sus ratos libres, se dedicaba a animar fiestas de cumpleaños disfrazados de Pogo el payaso, con el escalofriante maquillaje que puedes apreciar en la imagen. Gacy había sido acusado de agredir sexualmente a un niño cuando adoptó su papel del payaso Pogo a principios de los 70. Desde entonces colaboró con asociaciones caritativas cristianas y civiles que apoyaban a la comunidad. Entretenía a los niños que estaban en el hospital y en los orferinatos encarnando a Pogo el payaso. Incluso llegó a actuar en un acto frente a la primera dama de los Estados Unidos en aquel entonces. Era considerado un buen ciudadano, honesto y agradable, de aspecto bajito y obeso, íntimo amigo del alcalde y nombrado en una ocasión por una revista como el hombre del año. Como los grandes supervillanos, Gacy entretenía a los chavales por la mañana y los descuartizaba por la noche. Después de explicarles con todo lujo de detalles la panoplia de penalidades que iban a sufrir con las herramientas de su caja de torturas. Una vez rematados, los enterraba en el jardín de su casa, que iba tomando un olor revenido a medida que se acumulaban los cadáveres. La vida social del hombre que los fines de semana se vestía de payaso para entretener a los niños enfermos en varios hospitales subía como la espuma. Dos de sus fiestas más sonadas, una al estilo vaquero y otra hawaiana, llegaron a congregar en su casa a más de 300 personas. Todas regresaban a sus domicilios comentando dos cosas: lo agradable que era aquel ciudadano regordete, bonachón y trabajador, pero lo mal que olía su jardín. Se rumoreaba que un terrible hedor fluía por las calles cercanas a la casa de Gacy y su segunda esposa. Ella estaba convencida que bajo las cañerías de su casa había algún nido de ratas muertas. Él aseguraba que el olor se filtraba desde un vertedero cercano. Ningún vecino supo reconocer el hedor de los restos humanos, por eso ninguno de ellos llegó a sospechar. La historia de Gacy se contó con todo lujo de detalles en 3 filmaciones que se grabaron contando su lamentable vida. La fachada de John Wayne era casi perfecta en aquella época. ¿Quién iba a sospechar de un tierno payaso que alegraba fiestitas de chicos? De un tipo tan respetado en la comunidad, empresario de la construcción, que se había metido en la política y hasta se había fotografiado con una primera dama. Pues bien, su historia terminó por aterrorizar a buena parte de Estados Unidos y el mundo entero, luego de conocerse y que saliera a la luz más y más detalles escabrosos sobre cada uno de los crímenes que había cometido. Sus víctimas eran hombres jóvenes o adolescentes y todos fueron en el condado de Cook, dentro del área metropolitana de la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, en el estado de Illinois. Los asesinatos conocidos de Gacy se estima que fueron más, según investigadores posteriores, dentro de una casa de Norwood Park Township. Llevaba ahí a sus víctimas con engaños o por la fuerza, secuestrándolos, y a todos los jóvenes los mató por asfixia o estrangulándolos, excepto a uno, el primero, al que apuñaló. Enterró a 26 de sus víctimas debajo de su casa. Otras 3 víctimas fueron enterradas en parte de la propiedad y los cuerpos de las últimas 4 personas fueron arrojados al río Des Plaines. John Wayne, antes de los asesinatos, había saltado a la fama por servicios caritativos en los que se hacía llamar Pogo el payaso o el payaso Parches, pero al conocer sus crímenes pasó a conocerse como el payaso asesino. En agosto de 1967, el asesino cometió su primer asalto sexual conocido y del que hay registros sobre un adolescente. Donald Burgess, de 15 años, fue atraído con promesas de películas pornográficas. Gacy lo emborrachó y lo obligó a hacerle sexo oral. Este abuso fue informado a la policía en marzo de 1968 cuando el chico se lo contó a su padre.
Varios jóvenes fueron abusados de manera similar durante los meses siguientes, incluso uno al que alentó a tener sexo con su propia esposa. Gacy fue arrestado en marzo de 1968 y negó todos los cargos. Exigió la prueba del polígrafo, el famoso detector de mentiras, y los resultados no fueron los mejores para él. De todas maneras, tampoco fueron concluyentes. Gacy negó públicamente todos los cargos y habló de maniobras políticas, incluso logrando apoyo de varios compañeros Gacy's. Sin embargo, el 10 de mayo fue acusado de sodomía. Así, Gacy mandó a un matón a amedrentar a Morris. Luego de ser golpeado, logró identificar a su atacante, que terminó confesando que Gacy lo había contratado. Entonces, el 12 de septiembre, Gacy recibió la orden de someterse a una evaluación psiquiátrica. 2 médicos examinaron durante 17 días de concluir que tenía un trastorno de personalidad antisocial, que incorporaba sociopatía y psicopatía, y que su patrón de comportamiento lo llevaría a tener repetidos conflictos en la sociedad, además de concluir que era mentalmente competente para ser juzgado. Por consejo de su abogado, Gacy se declaró culpable de un cargo de sodomía por la denuncia de Borges, pero inocente de otras causas que se habían abierto de otros jóvenes que también lo habían denunciado. Fue el 7 de noviembre de 1968. Fue sentenciado a 10 años de prisión. Ese mismo día su esposa solicitó el divorcio, quedándose con todo. Un tribunal falló a su favor y el 18 de septiembre de 1969 se hizo oficial el divorcio y así Gacy nunca más volvió a ver a su esposa e hijos. En prisión, rápidamente se convirtió en un prisionero modelo. Llegó a ser jefe de cocina en la cárcel estatal de Anamosa. Rearmó el grupo de reclusos Gacy's y lo pasó de 50 a 650 miembros en menos de 18 meses. También se le recuerda por haber aumentado el salario diario de los reclusos en prisión y supervisado varios proyectos para mejorar las condiciones de vida de los reclusos. Hasta hizo instalar un campo de golf en miniatura en el patio de recreo. ¿Quién diría que su estancia en la cárcel era un verdadero martirio? En junio de 1969, Gacy solicitó por primera vez la libertad condicional y le fue denegada. Para su segunda solicitud de libertad, completó secundaria previamente obteniendo el diploma en noviembre de 1969. En la Navidad de 1969, el padre de Gacy murió de cirrosis. Finalmente, el 18 de junio de 1970, con apenas 18 meses cumplidos de los 10 años, le dieron una libertad condicional de apenas 12 meses. Una de las condiciones es que volvería a Chicago para vivir con su madre y tener un toque de queda a las 10 de la noche. Como para confirmar que la realidad dista a años luz de las series CSI, después de su estadía en la cárcel llegaron los 33 asesinatos confirmados. Antes solo había cometido abusos. Ya en Chicago, trabajando como cocinero y viviendo con su madre, el 12 de febrero de 1971, Gacy fue acusado de agredir sexualmente a un adolescente. Esto violaba su libertad condicional, pero por problemas de jurisdicción, la justicia de libertad condicional de Iowa nunca se enteró. Además, la denuncia fue desestimada por el joven que nunca se presentó al tribunal. En octubre de 1971 terminó la libertad condicional. Con la ayuda financiera de su madre, Gacy compró una casa bastante grande en Norwood Park Township, en el condado de Cook, en la avenida West Sumerdale, al 8213. Residió hasta su arresto en diciembre de 1978. Allí fue donde se cometieron todos los asesinatos que se le atribuyen. Incluso allí se mudó su nueva esposa, Carol Hoff, madre de 2 hijas pequeñas y con quien había salido brevemente de la secundaria, y su madre. Más señales se dieron sobre Gacy. Una fue el 22 de junio de 1972, cuando un joven, Jackie D., lo acusó ante la policía de hacerse pasar por oficial y obligarlo a tener sexo oral. Como D. intentó chantajear a Hayes, la denuncia fue desestimada. Después de su matrimonio, renunció a su trabajo como cocinero y comenzó su propio negocio en la construcción, pintura, decoración y mantenimiento. Empezó con trabajos menores para inicios de 1978. Los ingresos de su empresa ya superaban los $200,000 anuales. En 1973, Gacy compró una propiedad en Florida y llevó a un empleado adolescente de su empresa. En teoría, se dice que lo violó. Esto lo confesó luego,
y a su regreso a Chicago, el joven fue hasta la casa de Gacy y allí lo golpeó repetidamente. La suegra de Gacy impidió que la golpiza fuera mayor y la excusa que dio es que se había negado a pagarle por su trabajo de mala calidad. Los vecinos de Norwood Park consideraban a Gacy servicial. Estuvo activo en su comunidad y organizaba fiestas anuales en verano. También volvió a militar en el Partido Demócrata. Así fue ganando respeto y escalafones en la comunidad, y le encomendaban importantes tareas, como por ejemplo fue nombrado director del desfile anual del Día de la Constitución Polaca de Chicago, al mayor desfile de la comunidad polaca fuera de Polonia. Así fue como llegó a reunirse y fotografiarse con la primera dama, Rosalind Carter, el 6 de mayo de 1978, poco antes de ser atrapado. A través de su membresía en el Moose Club, la Leal Orden Los Alces, una organización fraternal y benéfica, dio con un club de payasos, Holly Jokers, cuyos miembros actuaban regularmente en desfiles benéficos para recaudar fondos, además de entretener voluntariamente a niños hospitalizados. A finales de 1975 se unió a los Jolly Jokers y creó su propio personaje, Pogo el Payaso, o el Payaso Parches. Gacy diseñó sus propios trajes y aprendió a aplicarse solo el maquillaje de payaso, aunque las esquinas afiladas en los bordes de su boca no eran propias de la pintura habitual, dado que así asustaba a algunos niños. Gacy actuó en numerosas fiestas, incluso también en eventos de caridad, hospitales infantiles y hasta en reuniones del Partido Demócrata. También se lo veía seguido vestido de payaso en The Good Luck Lounge, alegando que venía de algún evento de caridad. En 1975 le informó a su esposa que era bisexual. Fue después de tener relaciones con ella el Día de la Madre. Le dijo que era la última vez. Comenzó a pasar la mayoría de las tardes fuera de casa solo para regresar en la madrugada. Su esposa veía que llegaba con adolescentes al garaje y también empezó a notar demasiados bolsos de hombre, y cuando lo confrontó afirmó que eran suyos. Finalmente se divorciaron en marzo de 1976. Su primera víctima conocida, el 2 de enero de 1972, recogió a Timothy Jack McCoy, de 16 años, de la terminal de colectivos de Greyhound, en Chicago. Lo llevó a un recorrido turístico por Chicago y luego a su casa con la promesa de que podía pasar la noche allí. Según Gacy, cuando despertó al otro día lo vio con un cuchillo en la mano parado en la puerta de su habitación. Al saltar de la cama sorprendido para confrontarlo, McCoy levantó sus brazos y cortó sin querer a Gacy, quien lo sometió. Le golpeó la cabeza contra un ropero, lo pateó en repetidas veces en el estómago, lo tiró y lo apuñaló repetidamente en el pecho. Luego de esto, fue a la cocina y encontró huevos y tocino para preparar la mesa para dos. Había ido a la habitación para despertarlo, enterró a McCoy y cubrió la tumba con cemento. Luego contaría que si bien matar a McCoy lo había dejado totalmente agotado, también le había dado placer. Y dijo que fue cuando se dio cuenta de que la muerte le provocaba una gran emoción y un gran placer. Solo 27 víctimas de Gacy fueron identificadas sin lugar a duda. Al momento de su juicio, 22 de ellas habían sido identificadas. Incluso hasta julio de 2017 se siguieron identificando víctimas de las que estaban enterradas en base a nuevos estudios de ADN. En 2011 se anunció que continuaban buscando las bases de datos de ADN para identificar a estas últimas 6 víctimas. Se descartaron también varios casos que se vinculaban a Gacy. Un oficial de la policía de Chicago, ya retirado, Bill Dors, en 1975 afirmó que lo había visto en horas de la madrugada con una pala en la mano, algo inusual. En 2012 solicitaron formalmente excavar en la propiedad, pero un fiscal rechazó la solicitud. Una segunda solicitud fue aceptada, en base a estudios de radar y anomalías extrañas en el suelo. Sin embargo, no se hallaron nuevos cadáveres. Cuando fue arrestado, una de las primeras cosas que afirmó Gacy era que tenía cómplices, a los que se refería como mis asociados. Afirmaba que había participado de algunos asesinatos directamente. Eran 2 supuestos empleados de PDM, pero nunca dio sus nombres. Rignall, el joven al que había agredido sexualmente y torturado, también afirmó que un joven de cabello castaño había observado su abuso en un momento en que despertó luego de ser drogado. Previo al arresto se le hizo vigilancia encubierta. Uno de los oficiales había declarado que tras reunirse con 2 empleados, en una conversación uno de ellos le preguntó a Gacy, ¿enterrado como los otros 5? Además, Gacy tampoco negó que fueran más de 35 las víctimas, como lo afirmaba Robert Ressler.
un experto del FBI que lo entrevistó, como también había hecho con tantos otros con el también agente John Douglas. En varias entrevistas, Gaze afirmó que cuando 16 de los jóvenes habían desaparecido, estaba comprobado que él no estaba en Chicago y habían pruebas suficientes de ello. Después de tanta muerte, el 12 de septiembre de 1978, la policía le apuntó por primera vez. Tras la desaparición de Robert Piest, fue porque el día anterior, Gaze había visitado una farmacia para discutir un posible acuerdo de remodelación con el dueño. Allí trabajaba Piest y Gaze le mencionó que su empresa contrataba adolescentes por $5 la hora. Esto era el doble de lo que ganaba ese chico en la farmacia. Este chico le dijo a su madre que un contratista quería hablarle sobre un trabajo y salió de la farmacia prometiendo volver pronto, pero nunca lo hizo, y el dueño de la farmacia mencionó a Gaze. Gaze fue abordado por la policía, pero dijo que no podía dar una declaración formal porque su tío había muerto y que se presentaría en la comisaría lo más pronto posible. Lo hizo a las 3:20 de la mañana, cubierto de barro, diciendo que había estado en un accidente automovilístico. Allí negó cualquier participación en la desaparición de Piest y dejó sentado que no le había ofrecido trabajo al adolescente. Incluso afirmaba que el dueño de la farmacia lo había llamado, pero no era así. Prácticamente de casualidad y por un descuido de Gaze, fue atrapado. Comenzó la vigilancia y un juez ordenó el orden de registro de la casa de Gaze el 13 de diciembre. La búsqueda arrojó varios artículos sospechosos. Un anillo de la secundaria Maine West de 1975 trabajó con las iniciales JAS, varias licencias de conducir, esposas de policía, libros sobre homosexualidad y pederastía, una jeringa, ropa masculina demasiado pequeña para Gaze, una pistola de 6 milímetros, un recibo de la farmacia donde trabajaba Piest. El FBI decidió confiscar el automóvil de Gaze y otros vehículos de PDM, pero aún así sin una orden de arresto. Aún 2 equipos lo vigilaban. Para el 16 de diciembre Gaze ya se había enterado de esto y hasta le invitaban las comidas a los policías que lo vigilaban. En las primeras horas del 18 de diciembre invitó a los mismos oficiales a un restaurante donde habló de su negocio, sus matrimonios y sus actividades como payaso registrado. En un momento durante esta conversación, Gaze comentó a uno de los detectives de vigilancia: «¿Sabes? Los payasos pueden salirse con la suya». Ya para ese día comenzaba a mostrar signos visibles de tensión como resultado de la vigilancia constante. Estaba sin afeitar, parecía cansado, ansioso y bebía muchísimo. Como el comportamiento de Gaze fue errático durante toda la mañana siguiente, yendo de un lugar a otro y con vigilancia permanente, la policía decidió arrestarlo porque pensaban que había riesgo de suicidio y para mantenerlo bajo custodia. Un segundo allanamiento dio la orden para hacer una búsqueda en el terreno y en el suelo del mismo. Fue así como comenzaron a hallar los cadáveres. Entre el 22 y el 29 de diciembre de 1978 se hallaron 27 cuerpos en la casa de Gaze. El 9 de abril de 1979 se descubrió un cuerpo descompuesto enredado en raíces expuestas en el borde del río Des Plaines. El cuerpo fue identificado mediante registros dentales como el de Robert Piest. Una autopsia posterior reveló que 3 fajos de material similar al papel habían sido empujados por su garganta mientras estaba vivo, causándole la muerte por asfixia. En las primeras horas del 22 de diciembre de 1978, tras ser informado de que habían hallado el primer cadáver en su casa, Gaze confesó a la policía que desde 1972 había cometido entre 25 y 30 asesinatos, los cuales afirmó falsamente que eran adolescentes fugitivos o trabajadores sexuales masculinos, los que secuestraba en la terminal de ómnibus Greyhound en Chicago, desde Woodhouse Square o simplemente en calles. Las víctimas a menudo eran atrapadas por la fuerza o engañadas al creer que Gaze, que a menudo llevaba una insignia de sheriff, colocaba focos en su Oldsmobile negro, era un policía. Las víctimas a menudo eran atrapadas por la fuerza o otros eran atraídos a su casa con la promesa de un trabajo con su empresa de construcción o con una oferta de dinero por sexo. Una vez de vuelta a la casa de Gaze, las víctimas eran esposadas o atadas de otro modo, luego agredidas sexualmente y torturadas. Para que sus vecinos no escucharan los gritos de sus víctimas, Gaze a menudo se metía en la boca trapos de tela o prendas de las propias víctimas. Algunas de ellas se terminaban ahogando en su bañera, pero las revivía y prolongaba las torturas. Con solo 2 excepciones,
Todas las víctimas habían muerto entre las 3 y las 6 de la mañana. Cuando se le preguntó de dónde sacó la inspiración de una especie de cama de tortura hallada en su casa en la que había esposado a muchas de sus víctimas, Gacy declaró que se había inspirado para construir el dispositivo a partir de la lectura sobre los asesinatos en masa de Houston cometidos por el conocido por la prensa como Candyman. Gacy fue a juicio desde el 6 de febrero de 1980, acusado de 33 asesinatos y juzgado en el condado de Cook, Illinois, ante el juez Lois Garipo. Previamente y con unas 300 horas ante médicos psiquiátricos, Gacy intentó convencer a todos de que padecía un trastorno de personalidad múltiple. Por eso sus abogados recomendaron declararse inocente, alegando una razón de locura por los cargos. Luego, 3 psiquiatras declararon en el juicio de Gacy que era un esquizofrénico paranoico con personalidades múltiples. Sin embargo, la fiscalía apuntó que Gacy estaba sano y en control de sus acciones e hicieron desfilar a cuanto testigo hallaron para reafirmar esto. Unos cuantos médicos contradijeron a los testigos de la defensa y hasta pasaron empleados de PDM que se vieron obligados a acabar en la casa de Gacy para supuestas refacciones, por lo cual no había locura y sí premeditación. De hecho, Gacy solo había cavado 5 de las 29 tumbas que había en su casa. El resto las había hecho cavar milimétricamente por sus empleados que no debían pasarse ni un centímetro o eran despedidos. Hubo demasiadas idas y vueltas en el juicio. Al final de los alegatos finales del 11 de marzo, el fiscal William Conkle sacó de una pizarra cada una de las 22 fotos de las víctimas identificadas de Gacy, mostrando las imágenes. Pidió al jurado que no mostrara simpatía, sino que mostraran justicia. El jurado deliberó menos de 2 horas y encontró que Gacy era culpable de los 33 casos de asesinato. También fue declarado culpable de agresión sexual y pedofilia contra un niño, en ambos casos contra Robert Peace. Al día siguiente debía decidir el jurado sobre la sentencia, también en algo más de 2 horas de debate, quien regresaron con su decisión de sentencia de muerte por 12 cargos de asesinato. Se estableció una fecha inicial para el 2 de junio de 1980, la cual, entre apelaciones y demás, tardó años en llevarse a cabo. Gacy estuvo en el corredor de la muerte durante 14 años, aislado en su celda. Comenzó a pintar sobre varias cosas, aunque la mayoría eran payasos, algunos de los cuales eran sus propias representaciones. Muchas de sus pinturas terminaron exhibiéndose, vendiéndose en subastas hasta por $20,000. Hasta en 1985 se le permitió ganar dinero con sus pinturas. Finalmente, tras apelaciones denegadas y recursos de la defensa, se ordenó que se lo ejecutara el 10 de mayo de 1994. El día anterior fue trasladado al centro correccional de Menard en Stanville, en Crest Hill, para la ejecución. Se le permitió tener un picnic privado con su familia, oró con su sacerdote católico y fue llevado a la cámara de ejecución para recibir la inyección letal, la cual tuvo inconvenientes que llevaron a sufrir al asesino. Todo el procedimiento tardó unos 18 minutos. Sin embargo, uno de los fiscales en el juicio de Gacy, William Conkle, obtuvo una muerte mucho menos dolorosa que cualquiera de sus víctimas. Así lo detallaba una crónica de la época. Su última declaración de su abogado fue: "Kiss my ass", bésame el culo. Tras su muerte confirmada a las 12:58 del 16 de mayo de 1994, se extrajo su cerebro y actualmente lo posee Helen Morrison, testigo de la defensa en el juicio de Gacy y forense psiquiátrica. Helen entrevistó a Gacy y otros asesinos en serie en un intento de identificar rasgos comunes entre psicópatas violentos. Como siempre, esta clase de asesinos llama la atención a los medios y casi por decantación luego en Hollywood. Así que sí, hubieron películas, libros, documentales y menciones en serie. Ya conoces la historia de Pogo el payaso, el asesino en serie que mató a más de 33 personas y las enterró en su casa, engañándolos disfrazado con su disfraz de payaso y su maquillaje maquiavélico. Por favor, si este vídeo te gustó, dale un pulgar arriba y suscríbete al canal.
Activa la campanita para que no te falten pesadillas por la noche. También puedes seguirme en las redes sociales y si quieres puedes visitar mi blog para ser el primero en enterarte de todo. Muchas gracias.